Comenzamos entonces este nuevo tema acerca de los antecedentes que dieron lugar a la Reforma. Y dentro del primer antecedente que vamos a estar analizando está el monasticismo y las reformas monásticas. Realmente el monasticismo viene de mucho tiempo atrás. Sin embargo, hubo una gran influencia, sobre todo un hombre llamado Bernardo, se le llama o se le conoce como San Bernardo, abad de Claraval. Tuvo una gran influencia frente al tema de los monasterios en la época de las cruzadas. Él apareció como un líder, como un rector de la cristiandad del momento, se le llamaba el oráculo de toda Europa. Y realmente lo que hizo fue revivir el espíritu del monasterio, que repito, había existido desde hacía 800 años atrás. Pero el interés por el monasterio se estimuló durante la vida de San Bernardo. A él se le atribuye la fundación de 160 monasterios que estaban en Francia, en Italia, en Alemania, en Inglaterra y en España. La vida de estos monasterios era supremamente severa. Ellos se basaban en la piedad, pero consideraban que entre más estuvieran alejados de los hombres, estarían entonces más cerca de Dios. Por eso es que los monjes se infligían todo tipo de tortura y de sufrimiento. Y en todo esto sobresalía San Bernardo, que pasaba muchísimo tiempo en soledad y en el estudio de las escrituras. El sistema monástico fue el eje espiritual de la gente en estas edades oscuras. O sea, en medio de todo lo que ya hemos visto dentro del contexto donde la iglesia tenía un poder enorme, pero la corrupción y la inmoralidad eran rampantes, en el monasterio había todavía una vida espiritual. Y esto se concluye porque la verdad es que la gente le creía a los monjes lo que dijeran. Es decir, ellos eran unos guías espirituales, sobre todo en temas de bien y mal, de cielo, infierno. Los monasterios mandaban la parada. De hecho, muchos los consideraban la puerta del cielo. Les leo un pedacito de un libro al respecto. Por engañado que estuviera Bernardo, y a pesar de lo que registra la historia de negativo de sus acciones, no se puede dudar que era un verdadero creyente. En realidad, su vínculo con el Señor tiene que haber sido real y de gran valía para él, o nunca hubiera podido escribir este himno: Jesús, solo en ti pensar, de deleite el pecho llena, pero más dulce será tu rostro ver y en tu presencia reposar. Detalles como estos confirman la anterior referencia a la ininterrumpida hebra de plata de la gracia de Dios. Sin embargo, no se debe dar la impresión de que todos los monasterios llegaban a la norma de los que estaban bajo el control de Bernardo, ni que la condición de estos últimos se mantuvo igual tras su muerte. En general, las condiciones eran lamentablemente malas. Es decir, esto que pasaba en la iglesia en general, también, por supuesto, pasaba en los monasterios, pero en los monasterios había quien sí tenía una vida espiritual, y en esto se destacó Bernardo, abad de Claraval. Por eso se habla, y les acabo de leer, acerca de la ininterrumpida hebra de plata. Es esa hebra que muchas veces en la historia se ve tan gruesa, tan fuerte, tan brillante, y en momentos tan oscuros como los que estoy relatando, se muestra tan débil, pero ahí está, permanente. Y hace referencia a esa continuidad de la iglesia, a esa continuidad de la vida espiritual que tiene la iglesia. ¿Quién es en la iglesia? Pues precisamente los que son creyentes, que somos luz y sal en momentos tan oscuros
como incluso los que estamos viviendo en la actualidad. La iglesia está llamada a mantener esa hebra de plata, a no contaminarse. No contaminarse no solamente de lo que el mundo brinda y vende, sino del desánimo y de la incredulidad y el pesimismo que gobierna la actualidad. Nosotros estamos llamados a ser luz y sal, a ser esa continuidad de la hebra de plata de la que estamos hablando ahora. El poder espiritual estaba en buena parte en los monasterios, aunque fueran una minoría. Y en estos monasterios radicaban las órdenes mendicantes. ¿Qué órdenes? Los dominicos, los franciscanos, los agustinos, los carmelitas, que tuvieron un logro muy importante, que fue haber sacado a los monjes de su vida contemplativa en el interior de los conventos y de los monasterios para evangelizar. Miren esto tan importante. Dejaron de estar aislados y estas órdenes dieron lugar a un movimiento de evangelización. Los miembros de estas órdenes mendicantes reciben el nombre de frailes, a diferencia de los monjes, que son los que no salen de los conventos o de los monasterios. Entonces, frente a los dominicos, quiero contarles, los dominicos fue un movimiento fundado o esta orden, más bien, no movimiento, orden, fue fundada por Domingo de Guzmán. Era un erudito monje español que al ver la expansión de las herejías de los albigenses, ya vamos a ver quiénes eran los albigenses en España y en Francia, propuso una metodología para traerlos a los pies de Cristo, y era predicarles el Evangelio y mostrarles el ejemplo de una vida intachable. Es decir, el testimonio era muy, muy importante para poder impactar la vida de los albigenses. Estos dominicos entregaron sus bienes a los pobres y comenzaron a enseñar la palabra, lograron un gran número de seguidores con el mismo estilo de vida, y se forma así la Orden de los Dominicos en Francia, que fue reconocida por el Papa Honorio III. Y las 4 características más importantes de esta comunidad, para que las tengan en cuenta y anoten, son: se dedicaban a practicar la ortodoxia, es decir, la doctrina clásica de la iglesia, haciendo énfasis en el estudio de la palabra. Segundo, la pobreza absoluta que les llevaba a vivir de la mendicidad. Por eso eran órdenes mendicantes. Tercero, el ejercicio de una vida intachable. Y cuarto, un fuerte celo misionero. Además, estos dominicos tuvieron un crecimiento enorme en la ciencia, fue notorio. Llegaron a fundar universidades y a tener una gran producción literaria. Ahí encontramos, por ejemplo, a Tomás de Aquino, a Savonarola, monjes dominicos. Hoy tenemos una cantidad de colegios dominicos aquí, incluso en Bogotá. Y su labor misionera tuvo una gran connotación, una gran relevancia. La comunidad de los dominicos, por supuesto, existe y sigue considerándose como líder en el campo del saber, es decir, en el tema de colegios, universidades. Tenemos en Bogotá, les repito, colegios, universidades que vienen de la Orden de los Dominicos. Muchos de estos grupos, de estas órdenes, comenzaron ahí al interior a reaccionar y a plantear reformas. Algunas de las reformas dentro de estos grupos monásticos no tenían ninguna intención de separarse de la Iglesia Católica Romana, pero sí de transformar aquello que consideraban que no estaba bien, de esos excesos en los que vivía la Iglesia. Pero de todas maneras, muchos de esos grupos terminaron uniéndose más adelante a la Reforma Protestante, liderada en su momento por Lutero, y siguieron haciendo parte de grupos reformadores. Otro grupo fueron los franciscanos. Aquí se destaca su fundador, Francisco de Asís. Su verdadero nombre fue Giovanni Bernardone. Él nació en Asís, Italia, por eso su nombre,
En un hogar muy acomodado y aristocrático, él fue llamado por el Señor luego de padecer una grave enfermedad. Comienza su vida espiritual rechazado y desheredado por su familia porque no aceptaron que a partir de su enfermedad se entregara al Señor y dejara todo. Así que le quitan también todo. Ellos no compartían los ideales de Francisco de Asís. Francisco de Asís vivió en la caridad pública como ermitaño, pero luego Dios le mostró su ministerio mediante la lectura de la palabra de Dios en Mateo 10, del 7 al 10. Y funda luego de esto la Orden de los Franciscanos, que tenía una regla de entrega total de los bienes a los pobres. Además, se vestían con una túnica de color castaño o café, andaban descalzos, no podían llevar consigo ni dinero ni alimento y estaban llamados a predicar el reino de Dios de un lugar a otro en extrema humildad. Es una orden que también fue autorizada por el Papa, en su momento el Papa Inocencio III, y Francisco de Asís fue elegido como su superior. Y a partir de esta orden se fundó otra que fue la Comunidad Femenina de las Clarisas. La labor evangelística de esta orden fue muy fructífera hasta hoy. Nosotros encontramos también comunidades franciscanas. Fíjense cómo comenzamos a tener una transformación, como un avivamiento dentro de los monasterios. Ya comienzan a salir a predicar y a recalcar una vida intachable y una vida de humildad, que por supuesto esto rayaba con lo que estaba pasando en la realidad de la mayoría de la Iglesia Católica, que vivía en una opulencia y en una corrupción y una inmoralidad terribles. Francisco de Asís, en especial, fue uno de los hombres que más inculcaron salir a buscar las ovejas perdidas y a enseñar a dejarlo todo por la obra del Señor y a no tener más posesión que su túnica. Y esto puede parecernos muy lejano, pero la verdad es que, repito, hay que traer esto a nuestra realidad de la iglesia hoy. ¿Qué tanto nos preocupamos por salir? A veces estamos tan preocupados porque la gente vaya a las reuniones, porque vengan a las reuniones, ¿verdad? Invitamos a un amigo y nos parece lo máximo que venga y está bien. Pero ¿qué tanto salimos? A veces estamos tan encerrados en nuestros ministerios y en nuestras obligaciones ministeriales que se nos olvida hasta compartir con nuestra familia, salir a visitarla, salir a dar testimonio, salir a compartir con ellos, a tener compasión, a ayudarles, a nuestros amigos. Creemos que la vida cristiana evangélica es venir a la iglesia, es que todos vengan a mí, pero no ir a los demás. Y realmente el Señor está llamándonos a ir a buscar a los que no le conocen, pero no a esperar que ellos vengan a la iglesia a una reunión especial. Solamente está bien hacerlo, pero no solamente. Lo principal es dar testimonio desde nosotros, desde nuestra individualidad como cristianos, y salir a buscar, salir a dar el mensaje al jefe, al compañero, al vecino, al amigo y por supuesto a la familia. Y salir con humildad, pagar el precio de no tener que vivir creyendo que si no tengo, entonces no soy, o no tengo que brindar. No, lo que tenemos que brindar y que vale más en nuestra vida es el mensaje de salvación. Es presentar a Cristo y a Cristo resucitado. Ese es el mensaje que tenemos que entregar hoy. Otra orden fueron los agustinos, fundada en 1256 por el Papa Alejandro IV. Es decir, su fundador no fue Agustín de Hipona, como de pronto la gente supone por el nombre, aunque deben su nombre a que seguían las enseñanzas de este teólogo que falleció 800 años atrás.
El origen de los agustinos se remonta a la reunión de varios grupos de monjes que estaban dispersos en diferentes países: Francia, Italia, Alemania, España. Eran grandes predicadores y evangelistas y dedicaban mucho tiempo al estudio de la teología y de la filosofía. Martín Lutero y Erasmo de Rotterdam eran agustinos, y por supuesto es una orden que todavía existe. Los carmelitas, una orden fundada en el Monte Carmelo durante la Segunda Cruzada, cuando un grupo de peregrinos había viajado a Palestina durante esa expedición, ahí se formó esta orden. Al principio se desempeñaron como una comunidad dedicada a la contemplación, a la meditación, a la oración, encerrados completamente, pero más adelante su visión cambió. Se transformaron en una orden dedicada a la predicación y a la enseñanza. De los frailes salen grandes líderes espirituales de la iglesia, los grandes reformadores protestantes, incluso les nombré: Tomás de Aquino, Lutero, Erasmo de Rotterdam. También salieron grandes movimientos heréticos. De hecho, quisiera mencionar acerca de los grupos heréticos, tal vez los albigenses, que fueron una herejía originada del Oriente, de Europa y de Asia Menor, traída de Europa por las cruzadas. Los que regresaban de las cruzadas, los que no morían, regresaban realmente muy pobres, porque es que una cruzada no duraba un día, ni 5, ni 8, ni 10, duraban a veces años. Entonces la gente iba después de entregarlo todo y terminaba sin psico, ¿no? En la inopia, sin nada. Y llegaban además con una cultura diferente a la que se llevaron, con una religión diferente a la que se llevaron. Hay una mezcla entre lo que habían creído cuando salían y lo que creían cuando regresaban. Ellos practicaban el dualismo y el maniqueísmo. Su centro de enseñanza se estableció en Albi, que era una ciudad francesa, de ahí viene su nombre, albigenses, y fue un grupo destruido militarmente, o en su mayoría destruido alrededor de 1209, por orden del Papa Inocencio. La palabra cátaro significa puro. Era un movimiento herético donde había un propio clero en oposición a la Iglesia Católica. ¿Ellos qué creían? En cuanto a Dios, un Dios de la verdad del Nuevo Testamento y un Dios del error del Antiguo Testamento. En cuanto a la vida, una lucha entre los poderes de los dioses, entre el espíritu y la materia, había una lucha. En cuanto a Jesucristo, consideraban que Jesucristo había sido un mensajero, que no tuvo carne humana, que trajo una enseñanza, pero que no era Dios. En cuanto a la Biblia, el Antiguo Testamento era mentira y solo era válido el Nuevo Testamento. En cuanto a la salvación, el hombre, para ser salvo, debía purificarse de la materia. Eso consideraban. La materia era en sí misma mala. En cuanto a las normas para purificarse, consideraban que no tenían por qué casarse, no al matrimonio, no a la procreación, no al sexo, no a las guerras, no al vegetarianismo, no al ascetismo extremo, hasta morir de hambre o flagelarse. En cuanto al infierno, no creían en el infierno. El único infierno era el encarcelamiento del alma en el cuerpo, porque el cuerpo, la materia, era mala. Y en cuanto al espíritu, consideran que cuando el hombre se liberaba de la materia, iba al cielo. Cuando no, era salvo y transmigraba al cuerpo de un animal inferior. Increíble. Es decir, cuando moría la persona, se liberaba de la materia, iba al cielo.
Pero cuando la persona no era salva, entonces migraba a un animal inferior. Miren que aquí hay una mezcla de creencias enormes, incluso con la reencarnación. Esto en cuanto a la vida monástica y a lo que pasaba en la vida monástica. Y quiero hablar de dos reformas importantes que se generaron en estos monasterios. Una, la reforma cluniacense, y la segunda, la reforma cisterciense. En la primera, la cluniacense, encontramos a un hombre llamado Guillermo el Piadoso, que fundó un monasterio en la región de Cluny, por ahí su nombre, una región ubicada en Francia. Y el fundamento de esta reforma era la sencillez. Este movimiento luchó contra la compra de puestos eclesiásticos, contra la simonimia. ¿Se acuerdan de Simón el Mago cuando Pedro y Juan llegaron a predicar que les quiso pagar para que el Espíritu Santo hiciera que descendiera, para que ellos hicieran que descendiera el Espíritu Santo? Ellos también respaldaron el celibato en esta reforma cluniacense. Por su parte, en la reforma cisterciense, fundada por Roberto Molesme, un monje benedictino, también se llama así por el lugar donde está ubicada, en Cistercium, en Francia. Roberto Molesme protestó contra el lujo de los monasterios y recalcó la necesidad de regresar a una devoción personal a Cristo. Estas dos reformas dentro de la Iglesia Católica, dentro de los grupos monásticos, realmente son pequeñas revoluciones que por eso se tienen como antecedente del gran tema nuestro, que es la reforma. Comenzaron a hablar de lo estricto en las normas de comportamiento, cayeron en excesos, surgieron reformas para volver a la austeridad, pero fíjense que en el fondo eran reformas que estaban gritando que la iglesia no podía continuar igual, que no podía continuar en ese lujo desmedido ni en esa inmoralidad. Realmente los monasterios se prepararon dirigentes que ejercieron una influencia muy importante en Europa y que ayudaron a fortalecer el papado, pero también llegaron a ser parte de una incipiente reforma, porque a partir de estas, por ejemplo, los dos movimientos de reforma que les acabo de mencionar, la vida en el monasterio comenzó a tener un viraje. Este enclaustramiento terminó cambiando y ahora entonces eran misioneros, aunque también recalcaban esa vida íntima y de reclusión con Dios, pero ya no física, sino más bien de alimentar su vida interior. Esto en cuanto al monasticismo y las reformas monásticas del siglo XII. Pasé por alto un grupo también importante que son los valdenses. Fueron un movimiento de protesta religiosa que apareció aproximadamente en el 1150, donde Pedro Baldo, de ahí reciben su nombre, un francés muy acaudalado, millonario, quien había quedado impresionado por la muerte súbita de un amigo, decidió buscar al Señor y dejar todos sus bienes a los pobres. Y luego de eso, al igual que Francisco de Asís, comenzó a predicar la palabra en las calles, en los campos, distribuía Biblias y copias de los escritos de los padres apostólicos. Y esto le produjo una prohibición del Papa en ese momento y una excomunión de la Iglesia, porque él, que hacía lo que debía hacer, pues iba en contra de lo que en ese momento estaba haciendo la Iglesia. Sin embargo, encontró muchísimos seguidores y constituyó la comunidad llamada Los Pobres de Lyon, que eran personas que seguían las enseñanzas de pobreza y de evangelización,
y además denunciaban los abusos eclesiásticos. Por supuesto, tuvo una posición enorme de la Iglesia. Lo acusaron de haber respetado la Iglesia y lo acusaron por haber respetado la Iglesia y al haberle dejado los bienes a los pobres sin darles ninguna participación. Miren esto. O sea, no solamente por lo que creía, sino por haber dejado toda su riqueza a los pobres y no haber compartido su riqueza con la Iglesia Católica de Occidente para el momento. Él enseñaba que se debía predicar la palabra de Dios, pero por supuesto, por esto también recibió persecución, porque según la Iglesia en ese momento, lo hacía sin autorización y además interfería en asuntos internos de la Iglesia, el cuerpo de Cristo. Por eso los valdenses fueron expulsados de Lyon, en Francia, acusados de ser una secta hereje, y definitivamente fueron condenados por ser una secta hereje. Sin embargo, los valdenses continúan existiendo y creciendo en la clandestinidad para la época, y luego se unen a la Reforma Protestante, y hoy todavía hay iglesias valdenses en Italia y en América. Fíjense que este no era un ejército de la Iglesia saliendo contra los paganos, no. Era la Iglesia misma, profesante de la misma fe, contra los verdaderos seguidores de Cristo. La persecución era entre iguales, si se quiere. Pero entre iguales que ya no creían lo mismo, aunque se llamaban igual, era la Iglesia. ¿Por qué? Porque estos movimientos terminaron dándole lugar a Dios, a la palabra, a la enseñanza, a la vida humilde que tiene que tener. En cambio, los otros terminaron totalmente desproporcionados en su afán de conseguir riquezas y poder, y terminaron corrompiéndose. Con este tema que había dejado pasar, terminamos el primer antecedente y los voy a dejar con la película hermosísima de Francisco de Asís, de su vida, que nos llama a reevaluar qué es lo importante de nuestra vida cristiana hoy, de las iglesias cristianas hoy. Espero que la disfruten y que el Señor nos hable algo a nuestra vida personal y por supuesto a nuestra vida congregacional. Continuamos entonces con los antecedentes de la Reforma y ahora vamos a analizar algo acerca de la Inquisición, que también encontramos como santo oficio. Como lo leemos, era un tribunal especial establecido por la Iglesia Católica que tenía como propósito combatir las herejías, especialmente las herejías de los albigenses, que en la clase anterior tuvimos la oportunidad de mirar de qué trataban. Fue un tribunal autorizado por el Papa Inocencio III y confirmado y establecido por el Papa Gregorio IX en el siglo XIII. Cuando se funda la Inquisición, el más terrible de los tribunales de este mundo, pensaría, fue influenciado la creación de este movimiento, de esta Inquisición, de este tribunal, fue influenciada por Domingo. Yo también les hablé la semana pasada de este monje español que había tenido una destacada participación en la persecución contra los cristianos en el sur de Francia. En el último discurso de Domingo de Guzmán, ¿se acuerdan de los dominicos? Por eso les hago mención de este nombre. Él muestra un enojo en contra de los albigenses, ya también, repito, sabemos quiénes son los albigenses, y dice algo así: como no aceptaron discursos y bendiciones
Solo golpes servirían para no quedar como impotentes ante ellos. Esto que él mencionó, Domingo de Guzmán, fue aceptado por un gran número de católicos de la época y dio inicio a este santo oficio, a la Inquisición. Al principio era una actividad secreta, pero en el año 1229 fue reconocida públicamente su gran utilidad para detectar herejes, y por eso el Concilio de Toulouse constituyó este tribunal como una institución permanente. Se ordenó entonces que se establecieran inquisidores laicos en cada parroquia para detectar herejes. Y eran inquisidores, personas con plenos poderes para entrar a las casas y registrarlas, para someter a los sospechosos. De hecho, en este tiempo la lectura de la palabra de Dios fue públicamente prohibida por Roma, e incluso nadie podía siquiera tener una Biblia, porque era un crimen capital. Fue un tribunal entonces que se fue introduciendo gradualmente en Italia, en Francia, en España y en otros países. Nunca se permitió, valga decirlo, su entrada en las Islas Británicas. Hay algunas fechas claves en el establecimiento de la Inquisición, les voy a mencionar solamente algunas. 1197, cuando Pedro de Aragón en España ordena la ejecución de herejes en el fuego. Este fue el primer dato sobre quemar a los herejes. En 1224 y hasta 1229, el poder civil y el eclesiástico en España se unieron para buscar herejes y castigarlos. Miren este horror. En el 1233, el Papa Gregorio IX confirió la Inquisición a los dominicos. Nuevamente encontramos a un hombre como Domingo de Guzmán, digamos, detrás del inicio de este tribunal, y a los dominicos como grandes protagonistas de la Inquisición. Porque de hecho en este año el Papa Gregorio los encarga de este tribunal de la Inquisición. En el 1252 después de Cristo, todo esto después de Cristo por supuesto, se autorizó la tortura para hacer confesar a los herejes. Ahora les explico un poco. El inquisidor era una especie de juez, una persona encargada, podía ser laica o no, que reunía las pruebas a partir de testimonios y de confesiones para torturar al acusado hasta arrancarle una confesión. Valga señalar que a muchas personas se les declaró herejes o brujos para quemarlos sin serlo. Y hay muchas películas al respecto. Además, los testigos no siempre hablaban la verdad. Podía ser el enemigo de la persona que habían agarrado y obviamente iba a testificar en su contra. Podía ser una oportunidad para vengarse. O la persona torturada terminaba confesando algo que no era cierto, pero solamente para evitar que lo quemaran. De hecho, establecieron una prueba para determinar quién era brujo, que fue supremamente ridícula, porque lo mataban al personaje que consideraban era hereje o brujo y lo echaban al agua. Si flotaba, luego de echarlo al agua, era brujo, pero si no flotaba, no lo era. A veces incluso los tiraban vivos. Entonces, si flotaba, era brujo, pero si no flotaba, no lo era. El asunto es que en cualquier caso, pues iba a morir. Y a esa víctima se le confiscaban todos sus bienes. Antes de morir se encarcelaba, mientras se le daba el veredicto de si era culpable o no para ser quemada. Y muchos de los que eran inquisidores mataban
a otros solo para quedarse con sus bienes. Porque entre otras los testigos contra los acusados tenían derecho a ser testigos reservados. Nadie tenía por qué decir que su testigo era Pedrito Pérez. No, Pedrito Pérez nadie sabía que había sido testigo de alguien, de otro alguien, ¿no? Lo cierto es que esto, que era con el fin de perseguir las herejías y los brujos, más adelante en el siglo XV y en el siglo XVI, fue el arma más grande de la Iglesia Católica para detener la Reforma Protestante. ¿Por qué? Porque todos los protestantes terminaron declarados como herejes y muchos fueron quemados. Así que el propósito de frenar las herejías a través de la Inquisición fue, en últimas, el error más grande de la Iglesia Católica Romana y un problema enorme, como lo leemos en la diapositiva, porque luego esto creó tal desazón en la gente, tal frustración, tal rebeldía, que terminó también apoyando la Reforma Protestante. Se dice que en el año 30, entre 1540, ya estamos hablando de la Reforma para ese año, y 1570, mataron 900.000 protestantes. Fueron quemados vivos después de ser brutalmente torturados. Y todo esto se hacía en el nombre de Cristo. Y los dominicos españoles, quienes fueron de hecho los que trajeron en la conquista América esta práctica también, o sea, no solamente en Europa, sino que la trasladaron hasta nuestros territorios, fueron los que abanderaron esta causa completamente errada de la Iglesia. Esto les cuento, pero quiero finalizar este pequeño tema de la Inquisición o Santo Oficio haciendo énfasis en algo que uno rechaza profundamente cuando lee acerca de la Inquisición: es la violencia, es el uso de la violencia por una causa espiritual. Porque fíjense que la intención no era errada. Debemos procurar sacar a la gente de su error en cuanto a herejías, en cuanto a brujería, ¿verdad? El tema es cómo. ¿Cuáles son nuestras armas? ¿Cuáles son nuestras armas? Las conocemos, pero aún así utilizamos muchas veces otras armas diferentes a las espirituales. Y entonces las armas que utilizamos son humanas, son naturales. Y en la mayoría de casos es la amenaza, la manipulación, la violencia. Yo sé que hablar de la Inquisición pareciera que no tuviera nada que ver con nosotros, pero hay un grado de violencia que se ejerce a nivel individual, a nivel familiar, entre el pueblo cristiano. He escuchado a muchos padres que con sus hijos, cuando sus hijos no van a la iglesia, cuando sus hijos están en cosas que consideramos no son del agrado de nuestro Dios, ejercen violencia contra sus hijos y terminan rechazando a sus hijos y alejándolos aún más de lo que quieren, que es acercarlos al Señor. Así que, aunque esto pasó hace muchos siglos, la Inquisición, me llama poderosamente la atención el hecho de dejar en usted la inquietud del uso de la violencia en pro de causas nobles y espirituales, que repito, se pueden dar a nivel congregacional, pero sobre todo uno lo ve a nivel individual, a nivel familiar. Por supuesto que esto nos llame a la reflexión. ¿Cuáles son nuestras armas y qué tanto las usamos? ¿Cuáles son nuestras armas naturales y qué tanto las usamos también? Porque realmente estamos llamados a ser espirituales y a usar unas armas espirituales
que entre otras son las que sí son eficaces. Pasamos entonces a otro antecedente que es el escolasticismo. Como ustedes lo pueden leer en la diapositiva, los monasterios de los benedictinos y de los agustinos estaban relacionados con las grandes catedrales, y ahí se enfatizaba el estudio de las escrituras y otros escritos de los padres de la iglesia. Algunas personas muy importantes como Isidoro de Sevilla, Casiodoro y Carlomagno, consideraron que era necesario estudiar no solamente las escrituras, sino también otras fuentes del saber. Y fue así como en los monasterios, en las escuelas monásticas y en las escuelas también de las altas cortes y en algunas privadas, comenzaron a traer maestros que eran conocedores de ciertos temas. Y así se dio origen a las universidades. Recordemos que para este momento el centro de la cultura era Constantinopla, Grecia y Atenas. Y de aquí, de este deseo de estudiar otras cosas, nació el movimiento llamado el escolasticismo, que en estricto sentido significa escuelas, y que lo que buscó fue explicar la teología y la Biblia mediante la razón, conciliar la enseñanza de la palabra de Dios y el método de Aristóteles, que fue un filósofo griego. Es decir, que pudiera tener explicación la revelación divina. Los padres de la iglesia querían defender la fe cristiana, utilizando entonces la filosofía griega de Aristóteles. ¿Y en qué se basaba Aristóteles? Él enfocó todo a la naturaleza y elaboró unos métodos sistemáticos para estudiar el mundo y su influencia en el mundo, en el comportamiento de las personas. Y para eso utilizó lo que nosotros conocemos como la lógica y la dialéctica. ¿Qué es la dialéctica? Es un método de preguntas y de respuestas. Los escolásticos utilizaban este método que se llama método lógico-científico de Aristóteles y lo aplicaban a la doctrina cristiana para demostrar la verdad de la fe cristiana, lo cual realmente es una tarea imposible. Es decir, se puede explicar mucho con la razón, pero hay definitivamente asuntos que no se explican con la razón, porque nuestra razón es limitada frente a todo el universo de temas espirituales que pudiéramos abarcar. Algunos maestros escolásticos, se los menciono: Anselmo, para él primero fue la fe y luego sí el conocimiento. Abelardo, que fue el sistematizador de la escolástica, él escribió un tratado de 150 preguntas teológicas y al final no dio respuestas a sus lectores. Pero fíjense que fue a partir de la dialéctica, ¿no? Preguntas y respuestas. Tomás de Aquino, que nació en Nápoles, que procedía de una familia acaudalada, que desde los 5 años fue recluido en un convento, 5 años, y a los 14 ya estaba en la Universidad de Nápoles, conociendo precisamente el pensamiento escolástico. Tomás de Aquino, que a los 20 años se hizo monje dominico, ya sabemos quiénes eran los monjes, quiénes eran los dominicos, y se dedicó a enseñar la teología en París. Tomás de Aquino es considerado el teólogo más notable de su época. Sus escritos tienen plena vigencia en la Iglesia Católica hoy día. Escribió numerosas obras de teología, las más notables: la Suma contra los Gentiles, que fue un tratado de defensa de la fe cristiana frente a los musulmanes; la Suma Teológica, que en esencia trata sobre la relación entre la fe y la razón y las pruebas de la existencia de Dios. Un hombre brillante que cuando uno lo lee realmente es supremamente denso, pero no por eso deja de ser supremamente inteligente, profundo
Murió apenas a los 50 años y fue elevado a la categoría de doctor por la Iglesia Católica, quien además lo canonizó como santo. Por eso es que lo conocemos como Santo Tomás de Aquino, uno de los grandes escolásticos. Realmente hay personas valiosísimas y aun cuando la conclusión es que uno no puede entender o explicar todos los temas espirituales con la razón, no por esto estamos llamados a descartar lo bueno del escolasticismo, y es que realmente el Señor nos dio a nosotros un entendimiento para poder abordar los temas que atañen a su reino. Y creo que el Señor ha dado mucho entendimiento y muchas veces lo dejamos a un lado porque creemos que todo lo podemos explicar a partir de la fe. Es decir, que no lo explicamos, sino que lo creemos y punto. Y quizá para nosotros es suficiente, pero estamos en un mundo que requiere explicaciones, que requiere razones. Y sí las hay, iglesia. Sí las hay. Y para eso ustedes están en este seminario. Para tener cómo defender con altura el Evangelio del Señor Jesucristo. Para tener cómo defender con altura, entiéndase, la palabra de Dios, la sana doctrina. Qué triste es ver muchas veces a la iglesia del Señor sin una buena defensa, sin una buena explicación. Creo que esa falta de argumento es la que muchas veces nos ha dejado a un lado de temas en los que bien podría la iglesia estar liderando. Pero no lo hemos hecho. Y esa falta de argumento no es sino falta de estudio, de tiempo de meditación en la palabra. Y la sociedad nos la cobra. Por eso mi llamado cuando analizo este tema del escolasticismo es que de verdad en lo que a la razón se obliga, realmente la usemos. Obliguemos a nuestra razón a dar las explicaciones que sí existen a lo que sí tiene explicación racional. La palabra del Señor nos insta a pedir sabiduría si la necesitamos. Y nos insta a entregarnos en todo. Y en todo, no solamente es en lo espiritual, sino en nuestro cuerpo, pero también en nuestra alma, donde está, entre otras, el intelecto. Así que sí es necesario que utilicemos nuestra inteligencia, la que el Señor nos dio, y la ensanchemos, la extendamos, la obliguemos, la forcemos, porque este mundo hoy día requiere personas que defiendan la causa del Señor con altura. Hay miles de personas necesitando del Señor y la iglesia duerme o la iglesia no tiene argumento para llegarle. Así que el Señor nos ayude a no guardar silencio, pero sobre todo a hablar de Él, de su palabra con la altura que Él se merece. A continuación, miraremos algo acerca del misticismo. Lo leemos en la diapositiva, nació como reacción al escolasticismo que les acabo de explicar, a la frialdad del escolasticismo por ser tan científico. Así que el misticismo lo que buscaba en cambio era un encuentro personal con Dios, una espiritualidad fuera de la teología, fuera de la razón y fuera de la pompa de la religión. La palabra místico tiene la misma raíz que la palabra misterio y está, digamos que, dando a entender algo que está cerrado.
Se ha manifestado el misticismo desde, la verdad, muchísimo tiempo atrás, incluso desde los profetas del Antiguo Testamento hasta los apóstoles en el Nuevo. Y en cada reforma, en cada avivamiento, en cada movimiento, en lo que se ha insistido precisamente es en una búsqueda de un mejor conocimiento de Dios, uno que nos vuelva como a lo fundamental. Los místicos no buscaban una esfera de influencia. De hecho, los místicos históricamente resaltaron o florecieron en la sombra de las instituciones, especialmente en épocas de crisis, de persecución. El místico, decía alguien, busca en sí mismo lo que no ha logrado encontrar en su credo. En el momento en el que la búsqueda de la realidad se torna hacia el interior, alejándose de las formas hacia la vida misma, los hechos más profundos y bellos de la religión se vuelven tangibles. Esto que les acabo de leer es lo que motivaba a un místico. Su religión ya no le era suficiente, así que en sí mismo buscaba la forma de conectar con lo espiritual. Ellos no querían ser dioses, ni tampoco reinar. Querían de hecho olvidarse de sí mismos para hacerse uno con Dios. Alguno decía, no quiero poseer, quiero ser poseído. El místico afirma que la verdad no puede ser poseída siquiera por la mente. Les leo algo de Alejandro Martínez Gallardo. Vivimos en un mundo en el que la religión para gran parte de la opinión pública y para las supuestamente más altas cúpulas del saber ha perdido legitimidad, habiendo sido descalificada como método de conocimiento, acaso por la transferencia de los actos impíos cometidos por personas e instituciones religiosas. Esto, sin embargo, es como censurar a la ciencia porque se utilizó para hacer una bomba atómica. Estoy hablándoles de un hombre místico actual. Y me pareció muy interesante leer esto. Porque en verdad uno podría hacer un análisis de qué tan legítima es la religión hoy día. Se ha perdido legitimidad. El religioso ya ni siquiera es una persona que se respete. ¿Y por qué no se respeta? ¿Por qué se descalifica? Como método de conocimiento, lo dice Alejandro Martínez Gallardo, se descalifica. ¿Por qué? Porque no entendemos que hay mucho que podemos explicar racionalmente. Lo acababa de mencionar cuando hablé del escolasticismo. Así que todo lo resumimos o lo reducimos a creer y ya. Y por otro lado, por los actos impíos de personas que lideran las causas religiosas. Qué triste, ¿verdad? Qué triste que por una mala defensa o por un mal testimonio se pierda la legitimidad de lo espiritual. Qué triste. Pero él bien dice al final que no hay que censurar ni a los malos testimonios ni a la falta de razón, porque finalmente lo espiritual es mucho más que esto. Algunas órdenes monásticas eran místicas, no todas. Entre el siglo XII y el siglo XIV hubo movimientos místicos en Italia, en Alemania, en Francia, en España, y surgen personas como Catalina de Siena, que cuando murió fue nombrada como doctora de la Iglesia Católica. Surgen personas como Juan de Ávila, como Teresa de Jesús,
como Juana de Arco, que seguro la hemos escuchado, como Juan de la Cruz. Y la obra de los místicos realmente, repito, era imitar a Cristo, era volver a conectar con la divinidad, hacerse uno con Dios. En el auge del misticismo se funda la comunidad de hermanos de la vida común en Holanda, donde se congregaban voluntariamente personas laicas, no necesariamente de la iglesia, no profesaban ninguna clase de votos, pero eran personas que comenzaron a reunirse alrededor de querer llevar una vida como las primeras comunidades cristianas. Y qué lindo sería que ustedes pudieran analizar este tema con más atención, que pudieran analizar algo, por ejemplo, de los hermanos de la vida común. Porque el místico a veces se guía por lo que siente, por lo que ve, no usa su razón. Y digamos que ese es un gran riesgo del místico, así como un gran riesgo del escolástico es solo querer explicar con la razón todo lo espiritual. Ni lo uno ni lo otro realmente es suficiente, pero ambos son necesarios, tanto la razón como ese anhelo de buscar lo espiritual, de volver a la raíz, al origen, de quitarle eso que decora, que lo que hace muchas veces es distraer de lo verdaderamente importante. Así que, repito, el místico tiene mucho que aportarnos, también hay mucho de él que no, repito. ¿Por qué? Porque él está alejado de algún modo de lo que la palabra puede enseñar, en el sentido de no utilizar para nada su razón, sino todo lo que siente, lo que percibe. Y hoy día realmente encontramos muchas personas, también dentro del pueblo cristiano, que todo el tiempo están percibiéndolo todo, sintiéndolo todo, y no es que esté en sí mismo mal, pero todo en nuestro ámbito debe tener un soporte bíblico. Luego también hay que lograr el equilibrio, ¿verdad? Pero para esta época, tanto el escolástico, que le mete razón a todo lo que está sucediendo, en un momento donde parecía que nadie pensaba, sino que la iglesia solamente mandaba y punto, y en un momento donde también la frialdad de la razón comienza a gobernar, entonces el misticismo también llega, y ambos, escolasticismo y misticismo, terminan siendo unos antecedentes muy importantes para nuestro gran tema, que es la reforma. Llegamos a un tema que me parece que cobra mucha relevancia hoy día, y es la peste negra, como antecedente también del gran tema que es la reforma. La peste negra era una enfermedad altamente contagiosa, mortal. Para la época en la que se dio la peste negra, estamos hablando de 1300 a 1384, no había ningún tratamiento. Fue una enfermedad que azotó Europa repetidamente. Es decir, cada 4 años mataba casi la mitad de la población. Seguramente las condiciones higiénicas de la época no ayudaban, pero imaginémonos por un momento que cada 4 años venga una pandemia y mate la mitad de la gente. Esta peste negra hoy se conoce como la peste bubónica, y era una enfermedad producida por un microbio que se transmitía por los piojos de los ratones. Hoy, gracias a los antibióticos, prácticamente, no totalmente, pero prácticamente ha desaparecido. Realmente los casos que por lo menos yo he tenido la oportunidad de ver, de escuchar en noticias, son supremamente escasos. Ya hoy no representa un peligro para la salud humana. Pero en esa época realmente mató mucha gente, y mucha de la gente era de la iglesia. Las pocas personas que sobrevivieron entonces terminaron alejadas del resto de la humanidad, porque el temor al contagio era terrible. Luego esto lo que hizo fue hacer que la iglesia
abandonara a las personas, a la grey, a las ovejas, al pueblo, en momentos tan difíciles. Para muchos esta epidemia fue tomada como un castigo de Dios por los pecados de todos los hombres, pero en especial por los pecados que estaba cometiendo la Iglesia Católica del momento. Papas, obispos, curas. Y el resultado fue una pérdida de poder enorme para la Iglesia, una pérdida de credibilidad en la institución de la Iglesia, una ruina en el continente europeo por la muerte de muchos jóvenes, y consigo esta muerte de jóvenes conllevó pues a la disminución de la fuerza de trabajo y a casi el cierre del comercio. También esta pandemia del momento, de ese momento, hizo que mucha gente comenzara a hacer penitencia y a demostrar devoción como una forma de ponerse a cuentas con Dios y evitar que les tocara la peste negra. Pasamos a el último antecedente que vamos a estar analizando antes de entrar a los intentos de reforma y llegar al tema central de esta clase de Historia 2, que es la reforma protestante. En esta ocasión terminaremos con este último antecedente: apogeo y decadencia del poder papal. Estamos ubicados en el siglo XVI y XVII, donde el papado comienza a perder prestigio. Y claro, es que todo lo que hemos venido hablando realmente golpea a lo que en su momento vivía el papado. Comienza a perder poder como consecuencia de tanto abuso, de tanta inmoralidad. Durante estos 4 siglos se vive la época más oscura del papado y de la Iglesia Católica de Occidente, pero por culpa de ellos mismos, gracias a su mal testimonio. Algunos papas de la época los encontramos en la diapositiva y voy a hacer una breve mención de cada uno. León IX fue nombrado para resolver el problema que hubo de tener 3 personas que se consideraban papas para el mismo momento. Entonces se nombra a uno que no tenía que ver con ninguno de esos 3 y se resuelve el problema. Otro papa fue Nicolás II, que le quitó al emperador el derecho a elegir el papa y dio esta facultad a los cardenales, y fíjense que desde ese momento hasta hoy el papa lo eligen los cardenales. Otro papa fue Gregorio VII, muy malo, se conoce con el nombre de Hildebrando, fue muy fuerte y se enfrentó al emperador, a Enrique IV. Gregorio VII o Hildebrando reclamaba para él la suprema autoridad espiritual, pero también la temporal, es decir, la de la tierra, la que le correspondía al emperador. Se enfrentó con toda con el emperador. Y un cuarto papa, Inocencio III, que usó el nombre de Vicario de Cristo. Vicario significa en lugar de. Entonces imagínense, el papa era el en lugar de Cristo. Bíblicamente es el Espíritu Santo, el consolador, el otro consolador. Por supuesto, ningún hombre tendría cómo ser el vicario de ocupar el lugar de Cristo en la tierra. Todos estos antecedentes que hemos visto hasta ahora, si los miramos hasta llegar a este último, termina este último teniendo toda la razón. Y es que la Iglesia Católica de Occidente termina fundando todo en el poder del papado y con unos excesos y unos abusos y una falta de santidad
y un amor, una falta de amor por la gente que se ve en cada uno de los antecedentes anteriores. Así que llegar a esta conclusión de la decadencia del poder papal es apenas obvia. Y vamos a entrar a mirar algunos otros aspectos que tienen que ver con este mismo antecedente.